Hubo una baja de energía y no se fue la luz completamente, pero no se reiniciaba el internet hasta ahora. Mil disculpas. Hubo esa interrupción. Bien, estamos hablando. De que cuidado nos vayamos a confundir entre los físicos. Sí, vamos a abrir la presentación. Y ok, aquí estamos hablando sobre los riesgos físicos. Bien, esto es lo que tenemos relacionados a esto. ¿Qué actividades laborales están relacionados a los riesgos físicos? Ya les di algunos ejemplos. Por ejemplo, les dije que el tema de la temperatura extrema, trabajadores que están dentro de, por ejemplo, plantas también de embutidos, de congelados, ese tipo de cosas, trabajan con trajes especiales porque están con extremo frío. Asimismo, por ejemplo, los que trabajan en atuneras, en donde cocinan los pescados en grandes ollas, calderas perdón, no son calderas, son ollas grandísimas. Entonces, esos trabajan con extremo calor, por ejemplo. Y las actividades de prevención para evitar accidentes son específicas para cada uno. Estos son los riesgos físicos, ¿ok? Les vuelvo a nombrar, son los mismos, radiaciones ópticas, infrarroja, visible, ultravioleta. ¿Cómo identificamos estos riesgos? A través también de la recopilación documental, puestos de trabajo, horarios de trabajos, equipos que se utilizan para conocer si emanan o no energía y saber si están dentro del listado de las máquinas que exponen a este tipo de cosas, ¿no? El tema de ruido, los niveles, que esos están establecidos dentro de la normativa, también el de vibraciones. Ok, en la vigilancia de la salud, aquí tenemos lo que más evidencia es la pérdida de audición. ¿Ok? Por ejemplo, las empresas que trabajan con sopladoras de botellas, esas máquinas hacen un ruido bastante fuerte. Entonces las personas que están ahí tienen que utilizar doble protección auditiva, pero ¿cómo lo determinan? A través de una medición de ruido. ¿Ok? También tiene que revisarse en la vigilancia de la salud cuántas personas han sido afectadas por la misma enfermedad o la misma sintomatología. ¿Ok? Eso es lo que les traigo en cuanto al tema de factores de riesgo. Sí necesito que por favor lo revisen bien porque esto es parte de la matriz que tienen que realizar en el plan de prevención de riesgos. Tienen que establecer cuál peligro, recuerden, peligro. Estos son los factores de riesgos que engloban a un sinnúmero de peligros que los hemos estado nombrando aquí. Por ejemplo, el peligro de cortes, el peligro de caídas, el caído de alturas al mismo nivel, trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados. Entonces, primero tenemos que identificar a qué peligros está expuesto un trabajador en su puesto de trabajo. ¿Ok? Eh, ¿Alguno de ustedes tiene algún puesto de trabajo que quieran revisar para poder determinar los peligros? ¿No? Sofía, Sí. ¿Tiene lista de crédito? Eso no creo que tiene mucho riesgo, sí. ¿cuál? A nivel físico, analista de crédito. De crédito bancario. Sí. Ok. Tendríamos que revisar. Primero, Naomi, ya mismo vamos con un ejemplo tuyo. Vamos a revisar el de crédito bancario que sí es interesante porque sí está expuesto a varios factores de riesgos. Ok. Vamos a ir analizando las actividades. ¿Qué hace un analista de crédito? Primero dime eso, Sofía. ¿Qué es lo que hace? Mm, ya. Eh, Realizamos una verificación de identidad del cliente, adicional de verificar las fuentes de repago para ver de dónde nos puede pagar el cliente. Esto de manera continua. Validamos la información del cliente, identidad, fuentes de ingresos, egresos, etcétera.
O sea, manejan la computadora y Exacto. atención al cliente. No Ujú. manejan dinero, No. no manejan dinero. Entonces las actividades son estar sentada, que la Ujú. mayor En parte la del computadora. tiempo en la computadora, en una postura forzada o de pantallas de visualización de datos, que es otro peligro que existe. Ok, tenemos, ¿qué más pueden imaginar ustedes que tenemos en la postura de espera? ¿Qué factor de riesgo? Iniciando con el tema de que está sentada la mayoría del tiempo. Pueden ser ¿Cuál? ergonómicos. El primero es el ergonómico, sí. Está Ujú. expuesto al factor de riesgo ergonómico. ¿Ok? ¿Cuál otro se les ocurre que puede estar expuesta a Sofía? Doménica. El psicosocial. Tal vez psicosocial, si se le carga mucho el trabajo. Psicosociales porque tiene que, por la carga de trabajo, otra y la más importante es por la atención a los clientes. La demanda psicosocial o mental que tiene que tener un asesor de crédito es fuerte, es grande, porque tiene que atender a un montón de personas que vienen con pocos problemas, muchos problemas, e incluso pensando en que el crédito no se los da a ella o le piden que la ayude, como que si el asistente de crédito podría hacer maravillas y se siguen lo que se hace son procesos. Entonces, el factor de riesgo psicosocial es uno de los que está y se llama está expuesta a violencia, ¿ok? Porque puede sufrir violencia verbal por parte de los clientes, a la carga mental que tiene que tener la persona que trabaja en servicio al cliente, ¿ok? Sí está expuesta al factor de riesgo psicosocial. Podría decirse que también estaría expuesta al factor de riesgo físico por la iluminación. De pronto tiene buena iluminación, no tiene buena iluminación. También es uno de los factores de riesgo a los que se expone y el peligro es iluminación. Ok, Naomi, Profe, yo era de mi trabajo. Lo que pasa es que yo soy docente en educación inicial, trabajo en un CDI y yo no sabría cómo, no entiendo, yo no tengo mucho peligro, creo. tal vez no tienes, pero sí tienes, ¿ok? O sea, lo importante de aquí es que a la final toda actividad laboral, toda, absolutamente toda actividad laboral está expuesta a peligro. ¿Ok? ¿Cuál sería el peligro que tú te estarías expuesta? No sé, de pronto las instalaciones tienen muchas escaleras, pocas escaleras, estarías expuesta al riesgo de seguridad porque para ingresar, cada vez que ingresas y cada vez que sales, debes utilizar una escalera, entonces estás expuesta al riesgo de caídas a distinto nivel. ¿Ok? Asimismo, si la escuela en la que tú estás, de pronto el piso no ha sido arreglado, estás expuesta a caídas del mismo nivel. ¿Ok? El tema de riesgo psicosocial también, porque estás trabajando con niños. Entonces, la demanda mental también para atender no solo a los niños, en el caso tuyo, yo me estoy imaginando ahora a los padres, ¿no? No solo a los niños, es a los padres. O sea, yo también tengo una niña de 7 años que ha pasado y observo, porque mi profesión y mi personalidad es de observar mucho. Entonces, sí, una persona que está trabajando en educación inicial está expuesta al factor de riesgo psicosocial por la carga mental que tiene que tener para poder enfrentar todos estos quejas, eh, no sé, tantas cosas que se dan en un sector de educación de esa edad, de los niños de esa edad, ¿no? Es mucho más cuidado, todo ese tipo de cosas. Estás expuesta al factor de riesgo biológico, ¿por qué? Porque los niños en esa edad se enferman mucho, cogen muchos virus, ¿no? Entonces, sí, también te has expuesta al factor de riesgo de virus. Porque sí, los niños se enferman mucho y se enferma uno y se enferma el otro y se enferma el otro y se enferma el otro y termina cayendo la docente, ¿ok? De pronto también a posturas forzadas, de pronto a manejo de carga, no en grado alta, pero sí puedes estar expuesto. Y eso ya lo determinamos con qué se puede dar em, cuando tú estás expuesta. Puede que sea un factor de riesgo leve porque tú lo manejes muy bien, no te afecte. Pero no todo el mundo, hablamos del vivencial de factor de riesgo psicosocial. Bien,
¿Algún otro ejemplo para que puedan determinar? Sí, dime, Naomi, ¿tenías alguna consulta? Dímelo. Gracias, le decía, profe. Nada. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Jocelyn. En este caso, el auxiliar de servicios generales. Depende de las actividades que realice el auxiliar de servicios generales. ¿Es limpieza, mantenimiento? O ¿Qué más realiza? sí, digamos que ayudarían todos, a limpieza, mantenimiento, cocina. Cocina. Ujú. Cocina, cocina. O sea, esos Sí, son los también cargos serían ellos. todólogos. O sea, sí, todo, profe, diría yo que abarca eso. En la Claro, cocina. Y los demás pasaría también en cocina y lo que es también limpieza. ya. Pues bueno, en cocina estás expuesto, déjame revisar nomás algo porque eso cambió. El peligro. El peligro se llama quemaduras, expuestos a quemaduras. Déjenme ver en la normativa. Me parece que eso está en el acuerdo en el decreto, en el acuerdo ministerial en el anexo 3. Ok, no, no lo encuentro. Pero quemaduras es un peligro, porque estás expuesto al al uso de ollas y materiales con calentura. Entonces, la quemadura es un peligro al que está expuesto. En el caso de limpieza es al factor de riesgo químico, porque depende de lo que utilice para hacer la limpieza. Pero, por ejemplo, para hacer limpieza en restaurantes, en cocina utilizan mucho desengrasante, que ahí hay riesgo de caída. También en cocina, uno de los accidentes que más se dan en cocina son las caídas. O sea, porque el mismo material que utilizan provoca las caídas. ¿Cuáles está dentro de qué factor de riesgo está el peligro de caída? En el de seguridad. El químico depende del nivel, pero el de auxiliar de limpieza está expuesto al químico porque utiliza cloro, detergente, ¿qué más utiliza? Depende del químico que utilice, el ácido nítrico en caso de que tenga que destapar cañerías, o sea, y eso es un químico muy fuerte, ¿no? También está expuesto al factor de riesgo biológico porque si realiza limpieza en baños, estamos hablando que ahí hay parásitos, bacterias, todo ese tipo de cosas, por eso se le obliga a colocar los guantes, no solamente es por el químico, es por el factor de riesgo biológico, entonces también está expuesto a parásitos. O sea, así se llama el peligro, exposición a parásitos o agentes patógenos que son los que enferman, ¿no? Eh, ¿A qué más te puedo decir que podría estar expuesto de pronto? Porque eso es la observación. Yo te estoy diciendo, imaginándome una cocina a mi idea. Ustedes en lo que trabajan tienen que revisar, porque podría yo decir que está expuesto también a temperaturas extremas, a demasiado calor. Entonces esa persona tiene que hidratarse bien, tiene que tener ropa de algodón, o sea, y varias cosas para evitar que tenga un golpe de calor, por ejemplo. O en la cocina también está expuesto a extremo calor, pero asimismo, como está en un área caliente, recorre un espacio y se va a un área muy fría, que es a los congeladores. ¿Ya? Extremo calor, extremo frío. Riesgos ergonómicos. El personal de limpieza también está expuesto al factor de riesgo ergonómico por las posturas que utiliza para realizar la limpieza. ¿Ok? También utiliza manejo manual de cargas porque tiene que trasladar, no sé, me estoy inventando porque me está diciendo que trabaja en cocina, de pronto grandes ollas de un lugar a otro, transporte manual de cargas, cuando transportan la basura, todo ese tipo de cosas. ¿Qué más se puede ocurrir de acuerdo a las actividades que realiza? ¿Cuál más crees que se me pasa, Jocelyn? O sea, sí se abarca todo, profesor. Le preguntaba porque tengo mi prima que trabaja en un área así, entonces
ahora me doy cuenta que sí está expuesta a bastantes peligros porque en realidad tampoco no tiene ni siquiera los materiales adecuados para poder realizar la limpieza correcta, como la que usted le explica. Sí, hay personas que incluso llevan sus propios materiales de limpieza, porque la empresa no les da y tienen ese tipo de que cómo limpian o cómo mantienen un área limpia. Entonces sí, sí está expuesto. En realidad, cuando uno realiza la matriz de riesgo, el personal de limpieza es la que tiene casi todos los factores de riesgo. Ujú. Muchas gracias. Ya vi. Michelle, Ahorita, ¿y quién audita eso a las organizaciones? perdón. ¿Quién audita eh, de Realmente, tantos riesgos en las organizaciones? ¿Quién las audita? realmente no logro entenderte, Michelle. No sé si alguna de tus compañeras te entiende y de pronto me ayude lo que está diciendo Michelle, porque no le entiendo. ¿No? Karina. Profe, una consulta. El tema de un guardia de seguridad que está expuesto al riesgo de robos, asaltos, etcétera, por el uso de armas y todo el tema, ¿en qué riesgo de seguridad entraría ese tema? Me lo vuelves a repetir, perdón, Karina. ¿Me estás diciendo de un guardia de seguridad que está expuesto a qué? Ajá. Al tema de robos o asaltos, todo ese tema, ¿cuál sería el factor de riesgo que entra esto? En el psicosocial, en el tema de violencia. Ujú. Ya, gracias. Sí, el guardia de seguridad está expuesto también a posturas forzadas, pasa muchísimo tiempo parado. También a temperaturas extremas, si es en el caso de que es un guardia de seguridad externo. Yesenia, Profe, sí, yo quería saber igual en mi caso, en lo que es asesor en ventas, creo que tampoco, ¿no? O sea, no sé. ¿Cuál podría es ser la parecido al de analista de créditos. La diferencia es que en el de analista de crédito vimos que estaba expuesto a pantallas de visualización de datos, se llama el peligro, que es decir, que trabajar muchas horas en la computadora. El asesor de ventas va a ser ergonómico, va a ser por posturas forzadas, porque pasa mucho tiempo parado. Creo que ahora la metodología más bien es que el asesor de ventas está siempre parado, en contacto con el cliente. Entonces es una postura forzada que por las personas van a terminar con pies hinchados, piernas hinchadas, pero es en esa postura y el riesgo psicosocial también. ¿Ok? Michelle Figueroa, no quiero dejarte con la duda, pero no sé si ahora que me lo puedes decir para ver si te puedo entender. Se logra escuchar. A ver, Ahí sí, es que hay como un pequeño eco que hace como que no se entienda. Dime, Michelle. ¿quién se encarga de auditar a las organizaciones? El Ministerio del Trabajo. Ayer yo les decía que el ente rector para verificar el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo es el Ministerio del Trabajo. Ahora, si tú me hablas de la palabra auditar, que no sé si te refieres a auditorías internas o externas que realizan a veces unas empresas, son para obtener certificaciones que son voluntarias. En el tema de obligatoriedad es el Ministerio del Trabajo, que va a verificar que tengamos toda esta información de seguridad y salud que hemos hablado en la normativa legal. Sí, Gracias. ya me eché. Gabriela, Sí, profe. Y para el riesgo de bodega de materia prima, bueno, en el tema de materia, me deberías decir, no es el área, sino el cargo. sí, donde sería donde realizan, por ejemplo, el pesaje de harina, así de toda materia prima. Entonces hablamos sí, a veces le llaman el auxiliar de bodega o el representante ay, no se me va. Bueno. Sí, porque eh, en esa área realizan todo tipo de pesajes, por ejemplo, harina para galletas, también hay harina de huevo y así. Entonces, ¿cuál sería el riesgo en ese caso?
Es el factor de riesgo ergonómico porque hacen carga de manual, transporte manual de cargas. Creería yo que ya muchas empresas lo que hacen es ir al área donde ingresa la materia prima, cogen la materia prima en tamaño grande y la transportan hacia al área de pesaje. O a veces en el área de pesaje tienen todas ya las canecas listas para nomás tomar. ¿Ok? Si tienen más de 3 kilos el peso que ellos obtienen, entonces hablamos de un manejo manual de carga. Por eso no sé, porque conozco empresas que la misma persona que pesa es la encargada de ingresar la materia prima hasta el área. No sé si sea el caso. Si ese es el caso, entonces hablamos de un factor de riesgo ergonómico en manejo manual de cargas o transporte manual de cargas. ¿Ok? Dependiendo de lo que pese, también puede ser un riesgo biológico. ¿Ok? Si es levadura, si es polvos, porque van a afectar a la parte respiratoria, que no sé si en la empresa utilicen respiradores, no solo por buenas prácticas de manufactura, sino también por prevención, ¿no? Porque por buenas prácticas la persona que trabaja en alimentos tiene que tener su nariz cubierta, su nariz y su boca cubierta, ¿ok? Estamos hablando ante esto, es lo que se me ocurre en estos momentos ergonómicos y la parte de biológicos y químicos. Es que depende de las cosas que pese. En la ficha de seguridad del producto tiene que decirme cuál es el daño que provocaría. Ujú. Bien, Gracias, profe. ya Gabriela, a la orden. Entonces, le sugiero, no es obligatorio, realmente es una sugerencia, leer el anexo 3 del Acuerdo Ministerial 196. Ahí están detallados o tienen en más detalle el tema de los peligros y los factores de riesgo. ¿Ok? Aquí ya hay cosas específicas como qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, cuáles son los que se incluyen. Es una sugerencia para realizar la tarea o para tener mayor conocimiento. Ok, Carla, Pero es una consulta. ¿Y tal vez los riesgos a los cuales se expone una veterinaria? Carla, perdón, no te logro entender. Tal vez ahí me escucha, profe. Es que soy el bus. Ay, tal vez no me logren escuchar ahí, profe. Es que hay un ruido de fondo que crea una confusión, pero igual dilo y si alguien lo entiende mejor que yo me lo indica. Sí, Carla. Ya, profe. Quería saber el riesgo de una veterinaria. Los riesgos de un médico veterinario. Sí. Ok, ese es biológico porque está trabajando con seres vivos. Es más biológico, ergonómicos en el caso de que sea un de peso. Si me hablas de un veterinario que se dedica al tema de vacas, ese tipo de cosas, hablamos de posturas forzadas, pero el biológico está de cajón. Ujú. Bien. Bueno, vamos a cerrar la clase. Mañana continuamos con temas que son agregados a lo que acabamos de ver. Si no tienen alguna consulta, cierro la clase. ¿Sí? Bien, entonces Yo le hice en una consultita. ¿Cuándo nos va a subir ese archivo del trabajo final? mañana. Mañana Ya. se lo subo, sí, porque lo tengo es en otra computadora que no tengo acceso ahora, la dejé apagada, no puedo ni meterme por control remoto para podérselo subir, entonces mañana tipo 8 de la mañana yo le subo. Ok. Entonces, que descansen, que tengan buenas noches, ¿ok? Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Mañana, profe, gracias. Hasta mañana.